La lírica a través del tiempo. El género lírico se origina en la antigua Grecia. Sus obras solían ser cantadas con el acompañamiento de un instrumento llamado lira, un instrumento muy parecido al arpa. Su flora lírica nació en la antigua Grecia como una forma de recitar o cantar al son de una lira, instrumento musical, de donde proviene su nombre. Este canto se presentaba a través de un coro. Origen y evolución. A medida que el lenguaje y las ideas de los hombres primitivos se volvieron más complejos, sintieron la necesidad de expresarse más allá de las necesidades cotidianas. En la antigua Grecia había cantores que recorrían los poblados contando historias que acompañaban con la lira de ahí. He ahí el nombre, género lírico. En la primera mitad del siglo I a.C., la poesía lírica llega a Roma. Los poetas se preocupan por la perfección métrica y prosódica y centran su temática en lo sensitivo, la vida, la muerte, el amor y el odio. En esta primera década destacan Cátulo, Virgilio y Horacio. A través de los romanos, la poesía lírica llega a Europa al principio escrita en latín, pero durante la Edad Media los poetas líricos escriben sus poemas en estas lenguas que son portugués, francés, italiano, gallego, romano, catalán y español. A partir de ahí, todos los pueblos europeos y más adelante sus colonias en África, América y Oceanía consagraron la poesía lírica como el instrumento ideal para expresar sus ideas y emociones. En Grecia, 3023 años antes de Cristo, la poesía lírica contaba con acompañados de la lira o de la cítara. Los poetas acompañaban versos que se adaptaban a las melodías. En Roma, la Edad de Oro, la literatura romana latina es una continuación de la griega. Su progreso se vuelve a dividir en dos periodos: época de las guerras internas, las conspiraciones y las dictadoras, Edad Media, siglo XV. Surgen las gurachas, composiciones líricas de autores anónimos propias de los años 1000 y 1250. Consisten en estrofas breves escritas en romance hispánico. Los elementos sería el emisor, que emite mensajes, el mensaje, que es lo que se da a entender, el código, que es el lenguaje poético, contexto, receptor, elementos de fondo. Hablan del lírico, que sería la narración lírica, temple de ánimo, el estado hablante del lírico, actitud lírica, y es la forma de mostrar como el mundo lírico, que sería enunciativa, carmínica, apostrófica, motivo lírico, objeto lírico y lenguaje. Forma y fondo. El nivel morfosintáctico se refiere al conjunto de elementos y reglas que se permiten, que estas permiten construir oraciones con sentidos carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones gramaticales, concordancias y interacciones y escritura jerárquica de constituyentes sintácticos. Orígenes del teatro. El origen del teatro está unido de los pueblos primitivos, la explicación de cómo surgió la vida, así como los elementos que forman el mundo, cómo se realizaba a través de mitos, los cuales requerían de la celebración de rituales festivos, cosmogónicos. En algunas culturas los sacerdotes hacían uso de máscaras para llevar a cabo estos rituales, los cuales abarcan Egipto, Arabia, China, India, Japón, las cuales son culturas de las que desde se remota de la antigüedad, antes de los años de Cristo, antes de Cristo, el teatro ya formalizado se desarrolla hasta después de la llegada de los españoles.
En Latinoamérica, según explica Antonio Velázquez, de la Universidad de Costa Rica, el teatro fue para los religiosos el medio ideológico más importante para el fomento de la dominación cultural, pero también fue el medio que sirvió para solidificar y pues como que sustentar las características inherentes en lo que popularmente se conoció como teatro callejero, lo cual propició las herramientas y la oportunidad para que la cultura invadida pudiera expresar sus profundos sentimientos acerca de lo que estaba ocurriendo en sus comunidades. El género dramático, lógicamente, son obras en las que se predomina el diálogo y están hechas para representarse frente al público. Normalmente esto explica de tragedias y exagerando las emociones y las situaciones. En ocasiones en estas se llega a alterar para darle un poco más de dramatización a pues realmente la situación que se está pasando. La tragedia y la comedia surgieron en Atenas. En América, México, mexicas, mayas, quechuas, entre otras, explicaban su genealogía mediante representaciones y ceremonias religiosas que se vinculan al concepto del teatro. Se practicaban paralelamente a las de Occidente. El teatro formalizado se desarrolla hasta después de la llegada de los españoles. Pasando después de este lapso fue cuando se pudo formalizar y desarrollar en un plano amplio este tema. Ensayo literario. En la vida cotidiana, la preservación es una actividad común realizada de manera espontánea. Eh, en este caso, pues más que nada es como la presentación de lo que vendría siendo un ensayo. En este caso del ensayo está el filosófico, que reflexiona en torno a un tema, tiene sustento teórico de diferentes eh, filósofos. El literario, que aporta opiniones acerca de un tema con ayuda de recursos literarios. Y el científico, que expone las opiniones y conclusiones relacionadas con un fenómeno y su estudio formal. Algunos de los autores mexicanos contemporáneos que hay de esto sería Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Fuentes. En pocas palabras, es un texto donde se rescata un tema de una obra literaria y se analiza de manera profunda, haciendo énfasis de manera expositiva con cada uno de los temas, como si se estuviera teniendo una conversación con otra persona con respecto al tema elegido. El ensayo se consolidó en el siglo XVI. Diferentes formatos de la literatura. En este caso está la historieta o cómic, novela gráfica, redes sociales, poesía virtual y entre otras propuestas que se van a dar más adelante. La literatura siempre se ha adecuado al medio y época donde se manifiesta con la finalidad de elaborar imágenes que construyen tanto las representaciones de los sucesos que la conforman como la estimulan la memoria, estimulan la memoria emotiva del lector. Esta literatura emergente comienza con la aparición de las novelas por entregar, elaborados como la literatura de consumo de masa y bajo costo. La literatura de este siglo está llena de estímulos y se está manifestando con el uso de herramientas de discursión del medio donde se establece. Iniciamos con las redes sociales. La plataforma que se eligió y en la cual se concentró el tema fue Wattpad. Es una plataforma de lectura online y escritura en la cual pues los creadores pueden publicar novelas, relatos, artículos, poemas, blogs, fanfics y muchos otros géneros literarios que los usuarios pueden leer de forma gratuita.
En este caso fue creada en el 2006 como resultado de la colaboración entre Alan Lavin y Luan Yuen. En febrero del 2009, Wattpad anunció la adición de más de 17,000 libros electrónicos del proyecto Gutenberg y los puso a disposición de los usuarios móviles. O sea que todos estos libros se dieron al público abierto sin costo alguno. Los libros más leídos hasta ahora y los que han tenido en este caso como mayor progreso, de lo cual se ha llegado hasta tener una película, han sido A través de mi ventana, Perfectos Mentirosos, Antes de diciembre, A través de ti y Haste. La siguiente selección sería el fanfic. El término fanficción empezó a ser usado hacia fines de 1930. Se basa en la coherencia y el desarrollo de la imaginación. Sin embargo, no hay ningún como derecho de autor. La homosexualidad en el fanfic, la mayoría de la población de los autores y esos son mujeres que hacen referente a personajes masculinos con relaciones homosexuales. La siguiente selección serían los blogs. Este se dio en 1994. Se considera el nacimiento del blog en 1997 precisamente. Tiene entradas, páginas estáticas y dinámicos, contenido demasiado organizado, tráfico web, lenguaje formal e informal, y tiene blog personal, microblog y otra selección muy importante sería la novela gráfica. Es un formato de publicación con guión de un solo autor y contiene una historia única donde se fusionan el dibujo y la narrativa. Y se presentan como temas profundos, historia sin modificar por necesidades editoriales que pues se pueden presentar en el transcurso de esto. Más que nada de la narración por cuestiones relacionadas con su potencial. Los autores y novelas más reconocidos más que nada sería Will Eisner, Contrato con Dios, Art Spiegelman, Maus, Alan Moore, que sería Batman, La broma asesinal, la broma asesinal, Dandit Jolt, V de Vendetta, Frank Mahler, Sin City, y Eddie Campbell, que sería From Hill. Y la clasificación que suele tener sería fantasía, terror, ficción, aventura, superhéroes y comedia y romance. Otra de las selecciones sería la historieta. Se ordenan en base a diversos géneros temáticos como ciencia ficción, policíaco, erótico o pornográfico, que este abunda demasiado, al igual que en Wattpad, y las novelas y el manga. En este caso ya viene el sustrato de la selección del manga, que está generada en Japón, que se produce desde 1900 y esta comienza a difundirse hasta 1980. Actualmente realmente tiene una gran demanda a nivel mundial gracias a los animes y todas esas cosas, porque se puede producir, es igual que lo que se vio en Wattpad, a base de el libro se viene la película y a base de la película o serie se viene el manga. Y en este caso tienen pues una característica muy particular, que es que se leen de derecha a izquierda y son impresos a blanco y negro la mayoría de veces. Los dibujos las ilustraciones son más que nada como si fuera de un cómic. Son bastante parecidos y están seccionadas en números mensuales o bimestrales, además de que no hay posibilidad de secuelas.
Algunas características sería viñeta, encuadre, código gestual, código corporal, recurso cinético, metáfora visual, bocadillo, globo de texto o contucho. Otra selección bastante importante sería la poesía virtual, más que nada, que es el tema que estábamos abarcando desde el principio, la cual utiliza los recursos tecnológicos, digitales, equipos y redes sociales, y esta intenta más que nada explorar y aprovechar todo el panorama digital en torno a las nuevas posibilidades de hipertexto. Esta debe suscitarse en un ambiente computarizado, es una creación digital interactiva concebida e integrada al mundo virtual, y es una interacción entre hombre y la máquina para la creación de poemas. Algunos de los tipos sería poesía hipertextual, poesía en tweets, poesía visual, poesía animada y ya. Abarcando el mismo tema de poesía hipertextual, viene la novela hipertextual. No es lineal, eh, mantiene un lenguaje multimedial interactivo y el lector puede elegir sus trayectos de lectura. Esta permite realizar eh, bifracciones a la lectura, y pues algunas de las obras más populares sería de Julio Cortázar Rayuela, Raymond, que sería Ejercicios de Estilo, y George Pereo, La vida, Instrucciones de Uso. Más bien otra selección del mismo panorama que estamos abarcando sería el cómic. El género abarca aventura, bélico, ciencia ficción, futurista, satírico, costumbrista, incluso deportivo, de igual manera como la mayoría de los temas, erótico y pornográfico, fantástico, histórico, policíaco, romántico y de terror. El, el, el lenguaje se utiliza onomatopeya, globo de diálogo, y en este caso fue de 1929 a 1930 y nada más. Por último se viene el microrrelato. Este es un relato de pocas líneas, es bastante breve y preciso. Pues más que nada se basa de manera muy cerrada en cuestión a sus características, tiene muy pocas palabras, y pues más que nada el concepto del microrrelato es reducir demasiado un relato. Tiene menos de 140 caracteres y temas específicos. Algunas de las ventajas sería la viralización multimedia para entender mejor cada uno de estos.